Valentina, el ego. ¿Cómo el ego nos ayuda a conectar con nosotros mismos y con los demás? Mm, Pues aquí tenemos que hilar un poquito más finito, ¿no? Creo. No sé, Porque cuéntame, cuando cuéntame. nos, sí, o sea, cuando nosotros pensamos a conectar con nosotros mismos, utilizamos la palabra nosotros mismos y los demás, ¿no? Pero ¿quién somos nosotros? ¿Y quién son los demás? ¿Con qué Ujú, conectamos? Mm, Y aquí entra en campo el ego, ¿no? O sea, conectamos con el ego del otro, con nuestro ego o con nuestro espíritu, con que conectamos. Y aquí hay un poco escasa definición, ¿no? De qué es ajá. el ego. Mm. Me gustaría, mm, o sea, cuando hablamos de ego, pues hay diferentes eh, campos, ¿no? Diferentes ámbitos donde se define el ego, ¿no? Pues puede ser en psicología, puede ser en ámbito filosófico, en ámbito esotérico, espiritual, ¿no? Y cada uno entiende algo diferente de qué es el ego, ¿no? Como el apego en el budismo o en las religiones o el apego en psicología es completamente diferente, ¿no? No Ujú. se puede hablar de una misma cosa. Y tú, te hago una pregunta así. O sea, el ego, tú, cuando piensas en ego, la primera impresión que te llega, ¿cuál es? ¿Positiva, negativa? Tiende a tener una connotación negativa, ¿no? Ujú. Tú la sientes como una connotación negativa, o sea, lo primero que te llega, no como tú piensas, que será más articulado, imagino, pero la primera sensación. Bueno, es lo que te digo, yo siempre, y es siempre lo que he escuchado, o sea, o sea, lo que se escucha habitualmente viene desde, bueno, negativo, Valentina, te voy a hacer el juego, porque si no voy a empezar a dar vueltas. No, no, o sea, que lo que te surja se puede construir desde lo que surja. Ok, entonces, en negativo, porque pensamos, él es un egoísta, esta persona egoísta, es un ególatra, ¿no? Y pensamos como que una persona muy centrada Es en que hay sí muchas, misma. claro, es que es Ujú. verdad que hay muchas palabras ahí que ya simplemente con ese prefijo, ¿no? Ya casi siempre viene con una historia negativa detrás. Exactamente. Y después a mí me viene, o sea, la primera vez es que yo escuché la palabra ego era en la universidad, ¿no? Cuando se hablaba de Freud, ¿no? Los primordios del ego, ¿qué es ese ego, no? Y recuerdo, no sé si tienes a mente, habían como la metáfora de un iceberg que hacía Freud, donde había como el ego, el superego y el es, que sería como la parte inconsciente. El Ujú. inconsciente era todo un follón, ¿eh? Que, o sea, que todo lo decidía, pero no, o sea, que no, era como una forma, la parte más instintual del ser humano. Y Ajá. después el superego es como el padre, como, ¿no? Las reglas morales, el de los deberes, lo que mantenía como un poquito el es ahí como un poco atrapado, ¿no? Y el Claro. ego, pobrecillo, era lo que estaba en el medio de estas dos instancias, ¿no? Ajá. Entonces, superego y es. Y eso recuerdo que era uno de los primeros que salió, o sea, de la primera vez que sentí esa palabra, ¿no? Que escuché esta palabra. Y entonces y de ahí se empezó a entender que era como un mediador, ¿no? Ese ego. Un mediador entre los instintos y lo que se tendría que hacer para estar bien en la sociedad, con los demás y con nosotros mismos también. Ok, cuando, em, cuando pensamos, por ejemplo, a la parte más religiosa, por ejemplo, ¿no? Yo siempre cuando pienso el ego, pienso siempre en una escena que no sé por qué no soy muy de eso, pero em, una escena donde Jesús estaba en el desierto, no sé si la tienes a mente. Jesús estaba en el desierto como caminando en el desierto, padeciendo todas sus dolencias Ujú. espirituales, etcétera. Y estaba cansado, se sentó en el medio del desierto como en un momento de flaquera. Mm. Bueno, a ver, eso. Y llegó el innombrable, ¿no? El malo de cuento de la Biblia, de la religión, así de todo. Llegó y le dijo, dice, tú, si todo esto, o sea, yo te podría dejar de sufrir, ¿no? Te podría dejar de hacerte sufrir. Todo eso puede ser tuyo. Si tú me, me, me
idolatras a mí, ¿no? O sea, si tú Ujú, te conviertes en, yo me puedo convertir de alguna forma en tu dueño, ¿no? Pero todo eso puede ser tuyo. Entonces le prometió salir del sufrimiento, salir de todo lo malo que significa estar encarnados en la tierra para poder tener control y poder. ujú, Ujú. Ok, y aquí cuando hablamos de control y poder, hablamos del ego por como un poquito es la sensación que nos da cuando hablamos del ego, ¿no? O sea, ujú, cuando tenemos esta sensación, o sea, que nos da seguridad de tener poder y control sobre las situaciones, sobre nosotros primero y sobre los demás. Y cuando estamos en este control y en este poder, nos sentimos técnicamente seguros, ¿m? Sentimos que manejamos la vida. ujú, Em, pero ¿qué pasa? Que cuando estamos, o sea, cuando cedemos a esta egolatría, o sea, o a esta sensación postiza de poder, es realmente sí una sensación postiza, ¿no? Nos da esa seguridad, pero si nosotros nos observamos desde fuera, es una seguridad que no tiene sentido, o sea, es una seguridad que no es em, consistente. ¿M? ujú, Entonces, cuando nosotros vemos esto y sabemos que somos mucho más de control y poder, estamos en el espíritu, ¿no? Entonces podemos ver el ego solamente como una función, ¿no? Que decimos em, eh, una función de la identidad, o sea, una función que tenemos para estar aquí en la tierra, que nos permite estar encarnados en la tierra, ujú. ¿no? Porque somos seres espirituales, pero somos también de carne y hueso y Claro. mente. Entonces, cuando estamos en esto, eh, tendemos a controlar porque es una condición limitada. La condición en la cual dual, en la cual estamos en la tierra, es una situación limitada. Entonces, sí, somos pasibles de sufrimientos, de muchas cosas, ¿no? Que pueden pasar. Ujú, Y entonces, cuando estamos en esto, necesitamos engancharnos a una seguridad, ¿no? Porque estamos ahí como atrapados en una realidad en la cual tenemos que desenvolvernos. claro. Pero si tú piensas que no somos solamente esto, ¿no? Si tú sales un poquito, como una visión periférica, ¿no? O sea, si tú sales de esa visión y tú ves que somos mucho más que esto, somos también espíritu, ¿ok? Esta sensación, esta necesidad de seguridad y control desvanece. Lo que Ujú, pasa es que podemos entenderlo, podemos sentirlo, percibirlo, sobre todo en situaciones o cuando nos enfermamos, cuando pasan cosas como cuando muere alguien, cuando estamos en contacto con esa parte más espiritual. ujú, Entonces, cuando estamos en contacto con eso, hay como esos pequeños instantes donde sientes que dices, ok, el control y el poder no tienen sentido. O ujú, sea, tienen sentido aquí y es nuestra forma para estar en el mundo, pero si vamos como un poquito cerrando los ojos y sintiendo solo, y son pequeños momentos, podemos conectar con quién somos de verdad. Entonces nos damos cuenta que el ego realmente es una función que nos permite de vivir en esta realidad. Es una ujú, función, ¿no? Nos da identidad, o sea, pero no somos lo que hacemos, no somos lo que pensamos, no somos lo que nos ha pasado en la vida, no somos nuestras experiencias, no somos nuestros nombres, no somos nuestra familia, ¿ok? Y entonces cuando nos identificamos con todos nuestros aspectos de nuestra experiencia, somos yo diferentes, ¿no? ujú, Yo soy en el trabajo, yo soy un yo mío es con la familia, un yo es con Manuel que habla y hace el podcast, un yo con mi gato, pero ninguno es verdadero, o sea, son todos verdaderos y ninguno. ¿M? ujú. No sé si me sigues o si, o sea, Sí, se me venía la imagen, ¿no? Es que es como máscaras que nos ponemos, ¿no? Para máscaras que consideramos acordes con determinadas situaciones, ¿no? Determinados contextos o que en un momento dado a lo largo de nuestra vida hemos ido poniéndonos y probando y a ver qué ocurría o hemos pensado que teníamos que ponérnosla y de pronto llega un momento que no somos capaces de quitárnosla. sí, es que el problema es que nos identificamos con esa. Hay un filósofo, creo que es Gurdjieff, no sé si lo has escuchado No. nunca. Gurdjieff es muy interesante, es complejo, ¿eh? Pero es muy interesante.
Y él ha escrito un libro derivado, o lo ha escrito otro y después él lo ha retomado, no me acuerdo bien, pero que se llama La Cuarta Vía, ¿no? Y que te dice, nosotros no somos nuestro ego, ¿no? Él habla de una palabra que se llama hombre-máquina, ¿ok? Ujú, El hombre-máquina, que son nuestras versiones, nuestras varias versiones que utilizamos en la vida, que son automatismos realmente, y son aspectos que nosotros utilizamos para estar en esta realidad. ujú. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros nos identificamos con estos automatismos, perdemos nuestra esencia. Si Claro. nosotros somos capaces, él dice, el trabajo es no tanto espiritual, o sea, el trabajo espiritual es observarnos cada día en estas máscaras. O sea, cuando tú eres capaz de observarte y decir, ok, no soy yo esto, que está actuando, que está pensando esto, es una parte de mí, uno de mis yoes, Ujú, ¿vale? Pero no soy yo. Cuando tú te desidentificas, te desmezclas, se dice, ¿no? En psicología, o te desidentificas, según Gurdjieff, de estos aspectos que ujú, parece que somos nosotros al 100%, puedes observarte y cuando te observas desde fuera, puedes entender, puedes contactar con esa parte espiritual, o sea que son ajá. muchos más. Y que la sensación del yo y del ego o de varios yoes son solamente maneras funcionales o principios organizadores para estar en esta realidad. Ujú, Ejemplo, o sea, he tenido una familia complicada, ¿no? Ok, en esta familia complicada yo tengo una imagen de mí misma de cierta forma, ¿no? Que me ha llegado. Sufro a lo mejor, ¿no? Por esta imagen que yo tengo de mí. Ok, sí. Si yo me veo desde fuera, puedo ver este sufrimiento de este yo que se ha identificado con esta imagen, ajá. pero no soy esto, ¿ok? Puedo verme a mí que sufro por lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo hacer este pasaje, em, eh, o sea, puedo sufrir porque estoy encarnada aquí, entonces es normal que sufra y haga experiencia de esto, pero a la misma vez hay el self, decimos, ¿no? La parte como más espiritual que dice, ok, eso es una parte, ¿no? Y es lo que te toca experimentar en la vida, un trocito, para poder pero volver después a sentir quién eres tú realmente. Ujú, Entonces, cuando volvemos al principio, ¿no? A la conectar. ¿Cómo el ego te ayuda a conectar contigo o con los demás? Si eres consciente del ego, de qué es el ego, de cuándo actúa el ego, cuándo estás en el ego, cuándo te identificas o no, entonces sí conectas. Que ujú. conectar con la parte más profunda, no es conectar con tu ego. El ego te sirve si lo ves, si tú lo ves desde fuera. Si tú te Claro. identificas con él o con los varios egos que tenemos, o las varias máscaras, como tú, ¿no? Dijiste, em, si te identificas, estás dentro, no puedes conectar. De Claro. hecho, lo que dije antes, ¿no? Cuando la conexión, cuando conectamos con esa parte más allá del ego, cuando muere alguien, cuando pasa algo chungo, cuando hay una enfermedad, cuando pasan cosas o también cosas positivas, ¿no? Cuando estamos tocando, cuando sentimos, por ejemplo, que hacemos algo creativo y sentimos esa sensación como de, ¿no? De amplitud, de expansión, de decir, estoy haciendo algo que es significativo para los demás y para mí. ¿No? Yo pongo mis esencia en lo que estoy haciendo. ¿Cuándo empieza el ego ahí, por ejemplo? En un acto creativo, lo hablamos también en otro podcast, creo. En el acto creativo, tú dejas de tocar, de conectar con esa esencia tuya, cuando ya lo que hiciste se convierte en algo que los demás pueden ver, que los demás te dicen, ay, qué bueno eres hacer esto, o qué malo eres hacer esto, ¿no? Y entonces deja de ser, pero la sabiduría de la esencia es poder ver cómo esa experiencia puede dejarte en el ego totalmente al 100% o cuánto tú puedes desidentificarte del ego y observarlo. O Ujú, sea, la parte de Manuel que ha hecho la membresía, la parte de Valentina que ha hecho tal trabajo, no sé qué.
ok, ha hecho esto, ha tenido éxito, no ha tenido éxito, pim, 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 pam, ¿no? Esa es la parte que si tú la ves desde fuera, te quedas tranquilo, ¿no? O Mm, sea, que haya ido bien o que haya ido mal. No sé si es complicado este tema, ¿eh? complicado, sí, sí. Sí, por ejemplo, tú ponías el ejemplo de que como que conectamos con nuestro ego en situaciones concretas y a mí como se me hace como más fácil de entenderlo, más bien pensando en que cuando nos quitamos capas es cuando queda lo que queda, ¿no? Por ejemplo, has hablado de situaciones como estar enfermo o situaciones cuando pues vives una situación emocionalmente potente, ¿no? Donde, donde mi sensación es como que o sea, más que conectar es como que te ves desnudo, ¿no? Entonces, cuando no existe la necesidad o cuando te ves incapaz de mantener el personaje, por decirlo así, es Ujú. cuando queda lo que queda, ¿no? Sí, me gusta el concepto que utilizaste de desnudez, ¿no? Exactamente. Y lo llamamos desnudez o vulnerabilidad porque pensamos con el ojo del ego, ¿no? Estamos vulnerables con el ojo del ego porque no Ujú, tenemos control, no tenemos poder sobre esa situación. Y entonces nos vemos vulnerables, desnudos, que tiene una accesión como, ¿y qué hago ahora, no? No tengo más poder sobre esto. ¿M? mm, Si tú te observas, observas esa parte del ego que se siente desnuda y vulnerable, ¿vale? Surge la seguridad y la plenitud en el momento en el cual tú lo puedes ver. Si tú te identificas con esa desnudez, con esa vulnerabilidad y ves que no tienes poder en esa situación terrenal, pues sabes que esa parte la puedes ver y decir, ah, ok, esa parte que se siente desnuda, esa parte que se siente vulnerable. Lo que pasa es que Ujú. ¿quién quiere sentirse así? Claro, porque estamos en la tierra, estamos encarnados, ¿no? O sea, el espíritu es, o sea, no tiene esas limitaciones, es pleno, es totalizante, ¿no? Ujú, Es el todo, somos parte del todo, ¿no? Entonces, cuando estamos dentro, pero lo interesante de esto es, de eso que estamos diciendo es esto, o sea, que nosotros estamos encarnados, entonces tenemos limitaciones y necesitamos tener ese control, ese poder, sentirnos invulnerables o menos vulnerables posible, menos desnudo posible. Pero hay picos, hay momentitos donde dices, como cuando respiras, ¿no? O sea, ujú, cuando respiras y conectas contigo y dices, ok, ¿no? Redimensionas todo y dices, ok, es una experiencia que estoy haciendo de desnudez, de vulnerabilidad, pero después yo la puedo ver con los ojos del espíritu y sentir calma inmediatamente, ¿no? ujú, Tú usas muchas veces la palabra, la frase que dice que te gusta mucho, la vida ordena, ¿no? ujú, La vida ordena es esto, básicamente. O sea, es decir, la confianza, ¿no? El sentir como que todo está bien y que ujú, lo que estamos viviendo, por cuanto es sufrimiento, por cuanto es chungo o por cuanto, igualmente podemos decir, ok, ¿no? Es parte de algo mucho más potente, mucho más grande, mucho más pleno y que no es malo, ujú. siempre es bueno. ¿No? Claro. Y, ujú, em, eh, y es increíble, por ejemplo, volviendo a la metáfora de Jesús en el desierto, ¿no? Con el innombrable, ¿ok? Ahí, mm, cuando, eh, cuando Jesús está, es metafórico de eso, ¿no? O sea, está desesperado, tiene sed, tiene hambre, está roto, o sea, son días que está en el desierto, ¿no? Estando en la metáfora, en el cuento de la Biblia, ¿no? Y te ofrezco todo, o sea, es como te pone mucho a prueba esto, ¿no? O sea, Claro. ceder a esa parte, un poco como Star Wars también, ¿no? La Pues parte del eso bien te y iba a del decir, mal. digo, qué O mal sea, habría acabado la película si dice, bueno, venga, vale, que ok, me, que me das ujú, todo esto y me quitas el sufrimiento. Venga, vale, venga, sí. Eh, ok, quítame todo, o sea, déjame tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando cedemos? Esto que pasa también con el dinero, ¿no? Que el dinero también es, bueno, a mi ver, un instrumento como del innombrable, ¿no? Entonces, yo siempre pienso, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos un webinar gratuito, etcétera, ¿no? Y después al final del webinar, claro, tenemos que vender algo al final, ¿no? Y decir, bueno, y mi curso es esto. Hay como una sensación general como de vergüenza propia y ajena, ¿no? Como decir,
oh, tengo que hacerlo esto, ¿no? Para vivir. Pero cómo venderse, aunque estamos en esta realidad, necesitamos dinero, etcétera, pero es vender esta parte, ¿no? O sea, Mm, tener que estar en el ego cuando tu alma quiere salirse de ahí, quiere claro, salirse de estas limitaciones. ¿M? Entonces tú lo entiendes, yo lo entiendo así, ¿no? O sea, y es interesante ver todos esos momentos cuando, ah, o sea, cuando sentimos, cuando estamos en el ego, estamos atrapados ahí, o porque sí, porque tenemos que hacerlo, no es malo, o sea, es que estamos en esta realidad, entonces tenemos que estar ahí. Pero poder verlo es una libertad enorme, ¿no? claro. Y sentir, y eso es conectar. Cuando hablamos de conectar con nosotros, con los demás, es esto, ¿no? Es sentir que hay esa parte que va más allá del concreto, ah, de las preocupaciones, también de alegrías, ¿no? Yo puedo comprarme un coche fantástico, una casa con la piscina fantástica que siempre he deseado, pero después, ¿qué pasa siempre? Mm, hay como un soufflé que hace, dura poco, porque es mentira. O sea, puede ser una alegría en ese momento, porque la piscina te permite de, pipi, pa, la coche te permite de, pipi, papá, el dinero te permite, pero después, y cuando pasan cosas importantes realmente que te conectan a algo más grande, eso no cae, eso se Mm, mantiene. Los afectos se mantienen. El amor hacia las personas, hacia ti mismo se mantiene. mm, No se desvanece como cosas, ¿no? Por ejemplo, eso es un ejemplo de muchos, ¿no? claro. Sí. Y, espera que me están viendo mensaje. Ok. Y eso para decir que, ¿no? O sea que, bueno, eso, una cosa que quería decir, que si no se me va, que lo apunté aquí porque siempre son como los 7 enanos y se me olvidan, pues son 8. Hay una corriente de psicología, de psicoterapia, que se llama Internal Family System, ¿no? Y que Ujú, teoriza, así muy rápidamente, teoriza que nosotros tenemos partes internas. Y esas partes son como partes como polarizadas que han tenido que hacerse como más fuertes, más potentes, más definidas para lidiar con la realidad que nos toca lidiar, con la ujú, cual nos toca lidiar. Eh, y cuando estamos en estas partes, estamos, por ejemplo, en el miedo, en el caos, en la tristeza, en la euforía, pero son como emociones y sensaciones de ti mismo muy extremas. Son como polarizadas, muy extremas, que sabe que no pueden durar tanto porque son muy como exacerbadas. No sé si se dice ujú. exacerbada. Ok. ¿Cuándo te das cuenta que estás en tu self? En esa terapia se dice self, ¿no? O yo. Cuando comparecen estos elementos, y te lo nombro porque no lo recuerdo todo, entonces lo quiero decir bien. Cuando estamos en la calma, en la curiosidad, en la claridad, en la compasión, en la conexión, en la confianza, en la creatividad y en el coraje. Muchas Cs ahí, Le ¿eh? repito, ¿eh? Muchas Cs ahí. Son la 8C, de Ujú. hecho. La repito rápido, ¿vale? Porque leerla lento y leerla rápido tienen diferente efecto. Calma, curiosidad, claridad, compasión, conexión, confianza, creatividad, coraje. Con solo leerlas así rápido, ¿qué te llega? Eh, bueno, pues un muy buen lugar donde estar, ¿no? Sí, un muy buen lugar donde estar. Y cuando te sales de estos, que son todas calidades del self, calidades de nuestra parte más verdadera, más conectada con lo que hay en el todo, decimos, o sea, sin decir cosas religiosas, no, alguien nos identifica con eso. Cuando estamos ahí, sabemos que podemos estar en esa parte que se autoobserva, que autoobserva el ego. O sea, cuando observamos la parte que son como con miedo, con esto, con lo otro. O sea,
con agitación, con Mm, ansiedad, con movimientos como muy, cuando por ejemplo hay urgencia, cuando sientes que estás en una sensación de urgencia, por ejemplo, no estás en el self, no estás en estas otros self, estás claro, en uno yo tuyo polarizado. mm, Y eso creo que es muy interesante, claro, a pesar que es difícil, ¿no? Porque a veces nos confundimos, ¿no? Mezclamos lo que, bueno, sí, sí, estoy en la compasión, pero tú lo sabes si estás ahí o no. O ujú, sea, profundamente lo sabes. O si no lo sabes, puedes prestar más atención. Si estás confundido, si estás en una parte, en un yo, en una parte del ego que organiza, o en el self, lo sabes. Y si no lo sabes inmediatamente, escuchándolo, lo puedes entender. yo tengo la percepción que a lo mejor para cualquiera no es fácil percibir cuándo ella o él están así, pero sí que diría que es más sencillo observarlo en otros, ¿no? Y de pronto Ujú, eh, sí, analizar, ¿no? Esas personas con las que te gusta, por alguna razón, te gusta pasar tiempo, esa persona que por alguna razón idolatras en cierta manera por cómo gestiona determinadas cosas o que sientes que tiene una especie de imán difícil de de, atracción. claro, difícil de definir, ¿no? Ujú, Posiblemente tenga esas Cs que muchas veces mm, echamos de menos en nosotros, ¿no? ujú, sí. Bueno, lo que dices es interesante, ¿no? Porque muchas veces los otros, ¿qué detalle tiene respecto a nosotros? Podemos verlo desde fuera, ¿no? Es Mm, mucho más difícil. Nosotros, o sea, como si estamos, nuestra mano somos nosotros. Estamos aquí. O sea, es difícil ver claramente algo así, ¿no? Necesitamos hacer así para poder ver con claridad. Y además cuando estamos más viejos, que necesitamos la gafa. Pero cuando estamos más lejos y los demás ujú, ya están lejos, entonces podemos verlo con más facilidad. claro, Y como dices tú, lo más difícil es hacer esto con nosotros, ¿no? Porque estamos muy adentro, ¿no? claro, Y cuando alguien nos dice algo de nosotros que nos molesta, por ejemplo, te hace precisamente esto, ¿no? Te hace ver partes tuyas, porque el otro la puede ver porque está distante de ti. claro. Entonces te puede ver. ¿No? Y, a ti, y yo creo que lo mejor de hacer ese trabajo, que es un trabajo Gurdjieff, ¿no? Dice que de la cuarta vía, dice, es un trabajo de autoobservación constante, incansable, incansable. ¿No? Claro, Y, y es interesante porque te lleva, que no tiene que ser algo obsesivo, ¿no? O sea, pero sí cuando estás especialmente mal, ¿no? No situaciones cuando la realidad como te arrastra, te das cuenta, ¿no? Que te estás arrastrando en una situación y dices, ok, me estoy arrastrando, vale. Y en este arrastre lo puedes vivir porque es justo vivirlo también, porque si no lo vives, no lo puedes ver claramente. claro. Y entonces la posibilidad es vivirlo profundamente, todo lo que tiene que vivir, y desde ahí decir, hey, una parte de mí está viviendo esto. Mm, ok, y entonces ahí puedes desarrollar la compasión, la confianza, que es una parte de ti, que no eres tú. Ujú, Entonces eso es finito, pertenece al mundo terreno en el cual tenemos que hacer experiencia y no claro. pertenece a otra cosa que es mucho más grande y es calma, curiosidad, clara. Yo cuando estoy así un poco de los nervios o eso, pues leo, aunque dure un segundo el tiempo que lo leo, después vuelvo en mi momento de desesperación, pero lo leo y digo, sí, no soy esto, soy otra cosa, ¿no? Y y me puedo ver también con ternura, ¿no? Con ternura, con compasión, y digo, ok, vale, Sí, o incluso sí, muchas sí, veces analizar, ¿no? Esas situaciones que nos agobian, que nos perturban, que nos... Un poco ver de dónde nacen, ¿no? Y decir, pero ¿esto realmente es mío? O sea, ¿esto nace de mí? ujú. ¿O, o viene de otro lugar que no es, que no soy yo, ¿no? Sí, la persona, por ejemplo, que vive en, no sé, una enfermedad, por ejemplo, que es lo más típico, ¿no? Una muerte, es este pasaje que hacen, ¿no? Constante, estar dentro de la enfermedad
y salir de la enfermedad y decir, ¿a qué me sirve esto? ¿No? ¿Qué tipo de experiencia estoy necesitando hacer, sintiendo ese dolor, sintiendo esto? O esa rabia, o no esa incertidumbre, esa inseguridad, ¿qué experiencia necesito hacer yo en este momento? Eh, y también a veces dura mucho, son situaciones que duran mucho tiempo, Hombre, situaciones más son cortas. situaciones complejas, pero es que eso se puede dar con cosas muy, muy, muy simples. O sea, con muy simples, simplemente que cuando ibas conduciendo, una persona te ha pitado para que arrancaras ya. Y ahí, en algunos momentos, eso Sí, puede ser suficiente para sacarte de tu lugar, ¿no? Que de pronto es, pero eso realmente es mío. O de dónde nace eso. Y sí, bueno, y, con y es cositas. bonito, y es bonito ver cómo también en cosas chiquititas, no sé, o te viene un semáforo rojo, tú ya estás en retraso para ir al trabajo, y dices, no, y tú lo dices, ¿no? Cuando asumir el retraso, o sea, te deja entrar en cuál de las calidades, de las 8 calidades que nombramos antes, en la calma, ¿no? Ujú, totalmente. Y en la compasión para ti, de decir, ok, bueno, ha pasado esto. O sea, me dejo atrapar del ego que necesita llegar a tiempo, porque si no me dicen que soy mal trabajador, no sé qué, no sé cuánto, y yo me siento mal porque no cumplo, pipí, ego, 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 ego. No, ok, lo asumo y veo o sea, en el contexto más amplio, ¿no? Al final es Claro. esto, o sea, verse en el contexto más amplio. Ujú, Que, y es importante también diferenciar que no solamente cuando estamos en el ego es malo, ¿no? Porque uno piensa, entonces eso es malo, tenemos siempre que estar en el self. No, son indispensables los dos, porque el self es el ojo que mira y que te hace autoconsciente de quién eres de verdad. Y las experiencias del ego te permiten, o sea, permiten a tu verdadero self, ¿vale? De saber quién eres. ujú. No hay uno sin el otro. ¿Nos Entonces no lees, hay el innombrable sin Jesús, no hay Jesús sin el innombrable. nos lees las 8 Cs antes de terminar por hoy? De cerrar este Sí, la leo episodio. con toda mi alma, porque me encanta. Entonces, las 8 C son calma, curiosidad, claridad, compasión, conexión, confianza, creatividad, coraje. Pues apuntadas quedan. Valentina, súper interesante episodio una vez más. Sí, Seguiremos había mucho prestando más que decir, atención. pero bueno, Hasta ahí, hasta aquí hemos llegado y a partir de ahí le dejamos a cada uno que tome si lo que... quiere, si quiere mandar un mensajito, comentar, cualquier cosa, pues, y si hay alguna cosa que hemos dicho que ¿no? Le ha dado un poco de chispa y quiere investigar más, pues no lo hagas saber que nosotros Exacto, necesitamos esa confrontación para seguir claro que adelante, sí. ¿no? Y dar otros temas posiblemente interesantes para la audiencia. Valentina, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. A ti, Manuel, por la oportunidad de Hablamos. hablar de todo eso. Un Chao, besito. chao.